Muy bien amigos, aquí les traigo una simulación de una compra que voy a hacer, ¿ok? Recuerden que para esto ya han tenido que verificar su proveedor, ya haber acordado un precio favorable para ustedes, ya han, en este caso acordado las características que le van a enviar. Una vez que ustedes ya hayan verificado, como les enseñé en el video anterior, el proveedor les va a enviar en su ventanilla de conversación, les va a enviar un link donde prácticamente les notifican tanto el correo electrónico como en la página de Alibaba. ¿Ok? Dicho esto, yo ya me encuentro en mi perfil de Alibaba y me voy a ir a la opción de órdenes para que ustedes puedan visualizar cómo es el tipo de orden que sale para poder nosotros cancelar. ¿Ok? Voy a hacer clic en orders. Vamos a esperar que cargue. Muy bien, una vez que ya carga, vamos a esta opción que dice pedidos. ¿Ok? Solamente vamos a hacer clic. Una vez que hacemos clic, nos va a salir toda la relación de todos los pedidos que nosotros hayamos hecho. ¿Ok? En este caso, solamente les voy a mostrar esta luz que estoy pidiendo de muestra. ¿Ok? Como pueden apreciar, sale el número de orden, sale la fecha que ha sido en este caso generada el contrato. Sí, para aquellos que recién están empezando en este mundo de la importación, esto va dirigido a cualquier país del mundo. La compra es la misma, los links son los mismos. Lo único que va a variar va a ser el costo de envío dependiendo del país. ¿Ok, chicos? En este caso he hecho un arreglo con dos proveedores. Es por eso que me está saliendo solamente este monto de $27. ¿Sí? Acabo de pagar 0,80 de $1 que me está cobrando Alibaba por la transacción. Y simple y llanamente lo que vamos a proceder a hacer es a realizar el pago. ¿Ok? Este es el link, este es el producto, estas son las características. Esto es lo que en este caso nos está generando el proveedor. Y aquí le vamos a hacer clic para realizar el pago. Si le queremos, por ejemplo, cancelar el pedido, también lo podemos hacer. Simplemente hacemos clic acá y vamos a cancelar el pedido. Y si queremos hacer alguna modificación, también tenemos esta opción. Pero en mi caso, yo ya sé qué es lo que estoy pidiendo. Simple y llanamente voy a realizar el pago. Hacemos clic y nos va a salir esta pantalla. Como les indicaba, por la transacción me está cobrando 0,80 de $1. ¿Sí? Yo ya tengo una tarjeta acá registrada, lo cual no lo voy a usar porque no tiene saldo. Acá podemos apreciar la misma información. Ok, acá me están haciendo un cargo de $2 por logística, en este caso por el envío, y esto por la transacción. ¿Sí? Sale un total de $27,80. Entonces, en mi caso, voy a agregar otra nueva tarjeta. Simplemente agregamos, puede ser tarjeta de débito, puede ser tarjeta de crédito, chicos. Ambos funcionan. Y una de las recomendaciones como experiencia que les puedo dar es que compren con una tarjeta de dólares. ¿Ok? No en soles, no en tu moneda mexicana, no en pesos, no en real. Tiene que ser en dólares. ¿Ok? Cambia tu moneda de cualquier país que seas a dólares y haces el pago. ¿Ok? Nos vamos
nos vamos a ahorrar en realidad dinero, ya sea en el caso de Perú 15, 20, hasta 30 soles nos podemos ahorrar, chicos, dependiendo de la cantidad que estaremos trayendo. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a proceder. Voy a colocar mi número de tarjeta. Ok. En este caso, mis datos están acá. Vamos a colocar la fecha. El año. Y el código de seguridad que se encuentra en la parte trasera de nuestra tarjeta. Acá si deseamos podemos poner al país que va dirigido, pero en este caso está dirigiéndose al mismo país de China. Como les comentaba, hice un arreglo con el proveedor. Entonces, eso me está ayudando bastante. Ok, voy a colocar simplemente China. Ok, una vez que ya hemos llenado estos datos, simple y llanamente lo que vamos a hacer es proceder a realizar el pago. Simple y llanamente vamos a proceder a realizar el pago. ¿Sí? Una vez que hemos llenado acá los datos, que son simples, vamos a realizar el pago. Esperamos unos segundos, ¿ok? Y Alibaba nos va a notificar al correo electrónico que la compra ha sido exitosa. ¿Correcto? Esto, una vez que nosotros ya hayamos hecho la compra, va a notificar a nuestro proveedor de que hemos hecho el pago y él va a proceder a embalar nuestro pedido y próximamente a enviar, ya sea a cualquier país del mundo. ¿Ok? Como les indico, en mi caso va a ser a una provincia de China. Muy bien, chicos, acá quería hacer un paréntesis para poderles explicar un poquito, más que todo para aquellos que recién están empezando, ¿ok? Para que no cometan estos errores que después les va a costar mucho, pero mucho dinero según lo que están trayendo. ¿Ok? Los que, por ejemplo, hubo un cliente que me preguntó la vez pasada, me dijo, Amador, si yo hago mi compra y le pido en este caso al proveedor, ¿cómo yo sé qué medio de transporte está utilizando? Entonces yo le respondí lo siguiente, ¿ok? Cuando negociamos con el proveedor, nosotros como compradores, como importadores, tenemos que elegir el medio de transporte por el cual lo queremos traer, ya sea por aire o ya sea por mar, ¿ok? Repito, nosotros somos los que elegimos qué medio de transporte vamos a utilizar, ya sea aéreo o ya sea por mar, ¿ok? Y lo consiguiente vendría a ser que nosotros también elegimos la courier o la empresa que queremos importar. En el caso de las microimportaciones, como es importaciones aéreas, nosotros elegimos las courieres con las cuales queremos trabajar. Para esto necesitamos conversar con nuestro proveedor y que ellos nos den una información de cada una cuánto nos va a cobrar. Por ejemplo, le podemos decir, ¿sabes qué? Necesito que me cotices con DHL, con UPS y con FedEx cuánto me sale toda esta mercadería
para ver cuál me conviene. Entonces, nosotros como importadores, repito, tenemos el derecho de decidir con qué empresa podemos traer nuestros productos. ¿Ok? Eh, y acá hay un pequeño relato que les quiero comentar. Pasó que un cliente eh, quiso traer un X producto, pero solamente ese proveedor tenía el producto que él quería. ¿Ok? Yo en lo particular, por ejemplo, siempre les enseño y les aconsejo que trabajen con FedEx o con DHL, que son las couriers que ya tiempo vengo trabajando y hasta ahora no me han fallado y son muy, pero muy eficientes. ¿Ok? En el caso de UPS, tengo muy malas experiencias de otros colegas, entonces yo opto por no utilizarlo. Pero ¿en qué momento podemos utilizar UPS, chicos? Eh, Pasó una pequeña relato, como les digo, de un cliente que quiso traer una pequeña maquinaria que pesaba aproximadamente entre 15 a 20 kilos, pero su proveedor o el fabricante solamente trabajaba con UPS. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esa excepción, en ese caso, podemos optar a traerlo con UPS, ya que es el único medio con el único transporte que trabaja nuestro proveedor. Entonces, no nos queda otra cosa que utilizar esa courier. ¿Ok? Solamente en esa excepción podemos utilizar. Pero por lo general, repito, nosotros decidimos con qué medio de transporte y courier trabajar. ¿Ok? Para eso tienen que pedirle a su proveedor que nos coticen con las diferentes couriers y nosotros elegimos cuál nos conviene más. ¿Ok? Otra pregunta que siempre suelen hacerme también es, me dicen, Amador, ¿cómo hacen, por ejemplo, cuando yo solicito, yo pido mi pedido, ya he hecho el pago, ¿cómo saben a qué dirección tienen que llegar? Muy bien, es una muy buena pregunta. Por lo general nosotros como importadores tenemos que instruir a nuestro proveedor y darle todas las características, todas las instrucciones necesarias y completas para que nuestro producto pueda llegar a nuestro domicilio. ¿Ok? Pasó también que un cliente me dijo, Amador, por ejemplo, yo he hecho la compra de un producto, pero el proveedor no me preguntó nada. Cómo sé a qué dirección va a llegar. Entonces, para esto, les voy a enseñar lo siguiente, ¿ok? Nos vamos a dirigir en esta parte de mi perfil. Vamos a entrar, le voy a hacer clic y me va a abrir una ventana, ¿ok? Paso seguido, le vamos a hacer clic a esta pestañita como flecha y nos va a direccionar a nuestro perfil, chicos, ¿sí? Acá es muy, muy, pero muy importante. ¿Ok? En mi caso, yo he modificado lo que es la dirección por obvias razones que no puedo estar mencionándolo. He modificado para poderles enseñar esta parte. ¿Ok? El resto es tal cual. Esto es nuestro perfil, chicos. Esto es nuestro perfil. De este modo, Alibaba nos conoce y de este modo, por ejemplo, en el caso que no le dejemos datos al proveedor, el proveedor va a coger estos datos que tenemos acá, por ejemplo, en mi caso, correo electrónico, número celular, datos personales, que vamos a, en este caso, agregar, y por sobre todo, una dirección. Entonces, ¿qué es lo que hace? El proveedor se va a dirigir y va a tomar como base toda esta data que estamos ingresando en Alibaba. Por eso que les digo que es muy importante esta parte. ¿Ok? Debemos generar una dirección donde nosotros radicamos. ¿Ok? Nuestros datos personales, una dirección completa donde vaya el pedido, nuestro teléfono y lo más importante, nuestro correo electrónico. ¿Ok, chicos? Es un correo válido que tienen que estar activo porque ahí toda la documentación, todas las respuestas a los correos les va a llegar ahí.
van a ser notificados ahí. ¿Sí, chicos? Entonces, es muy importante que esta parte llenemos nuestros datos, porque si por A o B somos primerizos y no le hemos dado ninguna instrucción a nuestro proveedor, entonces nuestro proveedor va a entrar a nuestro perfil, va a coger estos datos y va a hacer el envío con estos datos que nosotros tenemos. Paso seguido, la courier va a tomar los datos que el proveedor ha tomado de nuestro perfil y esos mismos datos que la courier toma los va a enviar a aduanas. ¿Ok? Aduanas va a trabajar con esos mismos datos que tenemos acá. ¿Ok? Por eso les digo que es muy importante colocar nuestros datos completos, nombres completos, dirección completa, un número de teléfono y un correo electrónico. Ese es en el caso cuando estamos empezando y no le damos instrucciones a nuestro proveedor. Pero ese ya será un video más adelante que les voy a enseñar todo el paso a paso cómo hacer una importación exitosa. ¿Ok? No se preocupen, les voy a enseñar. Lo que sí quería aclarar es que ya cuando aprendamos a importar, nosotros les damos todas las instrucciones a nuestro proveedor. Por ejemplo, si yo puse acá un ejemplo, ¿no? Calle Francisco, número tal, pero yo quiero que vaya mi pedido o ese pedido a otra dirección que no es mi dirección donde yo vivo o donde está en este caso mi tienda o donde está mi fábrica, podemos cambiar esa dirección, pero para eso le damos una instrucción al proveedor, ¿ok? Siempre la comunicación va a ser con nuestro proveedor y siempre les aconsejo que una vez que hayan hecho su pago y ya tengan todos los datos necesarios acordados, le recalquen por última vez, ¿sabes qué? Línea, por ejemplo, no te vayas a olvidar que este pedido tienes que enviarlo a esta dirección y no a esta dirección. ¿Ok? Siempre hay que hacerles recordar, porque ellos no son perfectos, son humanos, al igual que nosotros, y en ocasiones cometen algunos errores, que por lo general nos sale costando más de lo debido. ¿Ok, chicos? Eso era esta parte que quería enseñarles que es muy, pero muy importante. Muy bien, chicos, y terminando de responder unas consultas que me hicieron por el canal de YouTube y por el medio de mi página. En este caso, el tiempo de demora de nuestros productos, por lo general, si utilizamos una courier a la cual nosotros le pagamos y en la cual siempre yo recomiendo utilizar FedEx o DHL. ¿Ok? ¿Cuánto se demora en llegar a Perú? Por lo general se demora entre 6 a 7 días. Sí, chicos, entre 6 a 7 días. Ojo, recordemos que cuando vamos a hacer el pago, se demora, por lo general los proveedores, entre 2 a 4 días o hay algunos que se demoran entre 2 a 5 días en alistar nuestro pedido. Recuerden que no solamente somos los únicos que le compramos, hay un montón de gente que le compra. Entonces, desde el momento que le compramos, no es que ellos le dan prioridad y alistan nuestro paquete y lo envían. No, chicos. Ellos nos dan un lapso de tiempo para que puedan embalar, alistar nuestro pedido y después sea enviado. ¿Ok? Por lo general, repito, demora entre 2 a 4 días y en algunos entre 2 a 5 días. ¿Ok? Esos días los tenemos que también contar, contabilizar. Una vez que han pasado esos días, va a llegar a la courier lo toma y desde el momento que la courier ya tiene nuestro pedido, desde ahí contabilizamos los 6 o los 7 días. ¿Ok? Y cuando en este caso ya tenemos nuestro pedido, recuerden también solicitar el número de tracking para poderlo revisar y saber por dónde se encuentra. Y por lo general las couriers, por ejemplo, nos dicen
vamos a suponer que ya lo toman un 1 de enero, nos dicen que nos está llegando un 16 de enero, pero es algo referencial nomás, chicos, ¿sí? Es algo referencial. Por lo general, a mí me ha llegado siempre 4 días antes hasta 5 días antes de la fecha programada. Eso va a depender mucho que ustedes le hagan seguimiento. Cuando su pedido ya arribe a Perú, ustedes tienen que comunicarse con la courier y preguntarle en qué estado se encuentra su pedido. Y si ese mismo día ya está liberado, pues simple y llanamente esperen la programación de la hora que les pueda llegar. ¿Ok? Y también cualquier persona con DNI en el domicilio donde hemos indicado puede recibir nuestro pedido. ¿Ok? En el caso de DHL podemos darle esas indicaciones. Y en el caso de FedEx, cuando nos llamen a decir que están enviando nuestro pedido, también podemos decirle que por favor otra persona va a recoger nuestro pedido. ¿Ok? Podemos darle esas instrucciones. Más adelante les estaré hablando de este tema del seguimiento, de cómo instruir a nuestro transportista y cómo delegar algunos temas con respecto a nuestras mercancías. ¿Ok? Y bueno, chicos, eso sería todo. A las finales, como se habrán dado cuenta, no es nada complicado. Es muy simple de hacer. Lo único importante acá, chicos, es que podamos encontrar un buen proveedor que sea de confianza, conversen mucho. Próximamente también les estaré ayudando cuál es la manera correcta por lo cual tenemos que hablar con ellos, ¿ok? Para poder tener una buena conversación fluida, ¿ok? No le podemos hablar con jergas, no le podemos hablar como hablamos en nuestro barrio, ¿ok? Porque si le hablamos de ese modo, ellos no nos van a entender. ¿Ok? Próximamente haré un video para poderlos ayudar con este tema. No se olviden de suscribirse, por favor, para que me ayuden a hacer crecer este canal, su canal, nuestro canal. Sí, chicos, si te pareció interesante o deseas hacer una sugerencia, no te olvides de hacer tu comentario en la cajita de comentarios que te voy a leer y te voy a responder lo más pronto posible. Conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias.